Las guías de diseño de interfaz gráfica. A diferencia de las anteriores, estas reglas sí son más aplicables. La primera, cada componente suficientemente complejo tiene su correspondiente block. Por ejemplo, cada pantalla que tenga suficiente lógica de negocio diferente a las demás debe tener su propio block para gestionar el flujo de la información. Ojo, block. No estoy hablando de la capa de network ni la capa de repositorio. Estoy hablando solamente de la capa de block. Lo que hace referencia a esto es que un block o una instancia que nosotros utilizamos como block, una clase que hemos definido para utilizar como block, tiene que tener la suficiente lógica para un elemento o para una pantalla. No debería de tener la capacidad de responder a múltiples pantallas con diferentes propósitos. Esto pues para mantener el código más ordenado. De esta forma, como el mismo texto lo dice, si dos pantallas hacen diferentes cosas, deben de tener blocks separados. Los componentes deben enviar sus entradas tal cual. Se debe enviar los datos al block tal cual han sido generados. Si simplemente es un string desde un campo de texto, eso se envía sin formatear. Esa tarea corresponde a la lógica de negocio. La segunda regla es muy fácil de entender. Lo que hace referencia a la segunda regla es que nosotros, en nuestras vistas, no debemos de manipular los datos antes de enviarlos, sino que debemos de enviarlos tal cual. Si estamos enviando un número, lo enviamos tal y como se ha generado. Si tenemos un texto, lo enviamos tal y como se ha generado. Quizás puede ser un string de una búsqueda, que por cierto, pues por ahí van las cosas. No van muy lejos, no hay mayor complejidad que eso. Algunos datos booleanos y más que todo son instancias primitivas. Pero bien, lo importante de esta parte, de esta regla, para poder respetarla, es que nosotros no nos preocupemos por formatear en la vista. Eso le corresponde al block. El block lo recibe, lo formatea como lo necesita y ya lo puede pasar a las siguientes capas. Otra regla, la tercera. La tercera regla dice, los componentes deben mostrar las salidas lo más cerca posible de tal cual. La idea es que desde el block se debe enviar los datos lo más cercano posible a cómo se mostrará en la vista. Por ejemplo, si se va a mostrar una cantidad de dinero, se debe formatear en el block y enviarla a la vista, para que ésta solo se encargue de mostrarla. Esta es muy parecida a la anterior, pero con una inversión de roles. El block ya no está recibiendo datos, sino que está regresándolos a la parte de la vista. Entonces, lo que sugiere esta regla, o lo que obliga esta regla, es que a la vista nosotros le pasemos desde el block los datos ya listos para mostrarse. En el texto muestra un ejemplo. Si nosotros vamos a mostrar una cantidad de dinero, ese símbolo de dólar, de la moneda, cualquier divisa que utilicemos, va a ser formateada en el block. Esa concatenación va a ser realizada en el block y no en la vista. La vista solo va a tomar el string y lo va a mostrar. Nada más. Y más adelante pues vamos a ver por qué razón es. La última regla dice, toda ramificación debe basarse en salidas booleanas simples. El texto como que no está muy claro, pero a lo que hace referencia es que si en un momento se están accediendo a datos brindados por dos blocks, es necesario crear uno que maneje todos los datos que requiere dicha pantalla. Anteriormente, en la primera regla decía que todo componente que ya es suficientemente complejo debe de tener su propio block. De igual forma, si existe una pantalla que requiera la utilización o consumir dos blocks diferentes, es mejor crear un tercer block que contenga las funciones que necesita tanto de uno como de otro, para mantener la estructura de forma ordenada. Entonces, estas 4 reglas sí se aplican completamente en Flutter y nos ayudarán a crear una correcta implementación del patrón block.